trabajo con el equipo legal que maneja el caso contra la Texaco. Bueno, comencemos. Entre el 64 y 90, Texaco fue operadora de una concesión de 480.000 hectáreas en la Amazonía norte del Ecuador. En el mapa podemos ver las zonas, ese es el actual Sucumbíos y Orellana. Texaco perforó 356 pozos y construyó 22 estaciones dentro de 15 campos. La tecnología que utilizó Texaco durante sus operaciones fue totalmente devastadora. Y bueno, antes de entrar a lo que hizo Texaco, voy a explicar a grandes rasgos cuáles son los desechos petroleros. Esto que tenemos ahí es un pozo petrolero. Vemos que abajo, además del petróleo, tiene agua y gas. Cuando el petróleo es explotado, sale mezclado con agua y gas. Solo el petróleo se utiliza y el agua y gas pasan a ser desechos. También en la perforación se utilizan varias sustancias químicas, se utilizan lodos de perforación, todos estos son tóxicos y contienen sustancias que afectan a la vida y al... En la década de los 70, Texaco contaba con tecnología de vanguardia en Estados Unidos y en otros países. Sin embargo, en el Ecuador decidió desechar todos sus desechos directamente en el ambiente. Vemos, por ejemplo, ahí cómo Texaco arrojó todo el agua de formación, que es la que salía directamente a los ríos y esteros. Podemos ver ahí en esa fotografía de abajo una estación de separación. Ahí se separaba el petróleo, el gas y el agua. El gas era quemado, el petróleo iba no era OCP, era azote en aquella época, y el agua de formación era arrojada. Vemos cómo está ese estero, está lleno de petróleo porque el agua de formación venía mezclada con petróleo. Vemos, por ejemplo, ahí un posible derrame o cómo era arrojada el agua de formación. Vemos también lo mismo arriba. Y hay que recordar que la gente de la zona no contaba con agua de ningún otro medio. Todo el agua que la gente utiliza es del medio ambiente. Texaco además construyó 900 piscinas o más, sin recubrimiento ni especificaciones técnicas adecuadas. En estas piscinas Texaco arrojó sus desechos. Estas nunca recibieron un tratamiento adecuado, nunca tuvieron un recubrimiento y hasta el día de hoy continúan filtrando a las aguas subterráneas. Vemos esa tubería de abajo, es conocida como cuello de ganso. Comúnmente estas piscinas tenían estos cuellos de gansos que iban a los esteros y pantanos y luego a los ríos. Entonces, cuando las piscinas se llenaban, todos los desechos iban directamente al ambiente. Y bueno, también cuando estas piscinas se llenaban fue común quemarlas. Entonces todos esos tóxicos caían con la lluvia en el ambiente. Además, Texaco quemó toneladas de gas y en esa época las carreteras eran pavimentadas, simplemente regando crudo, como vemos en esas fotografías. Cuando llovía el agua arrastraba este crudo a las fuentes de agua de las personas. Y bueno, es importante mencionar que estas fueron prácticas deliberadas, no fueron accidentes ni derrames. Esta fue la forma como Texaco decidió operar. En las 70s, Texaco tenía mejores formas de operar. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos reinyectaban el agua de formación que salía era inyectada nuevamente a los sitios. También las piscinas tenían recubrimiento, nunca se dejaban los desechos como los dejó aquí. Y bueno, además hubieron millones de derrames que nunca fueron contabilizados en su totalidad y que ocasionaron una de las peores catástrofes ambientales del planeta. Entre los impactos que ocasionaron, hubieron de diferentes tipos. En el caso de impactos ambientales, está la contaminación de ríos, lagunas, esteros, pantanos y otras fuentes superficiales y subterráneas de agua. Además, la deforestación, fragmentación y pérdida de hábitat y extinción de especies. La zona de Texaco es una de las zonas más... la zona donde operó Texaco es una de las zonas más biodiversas del mundo. Cada vez que Texaco perforaba un paso, deforestaba centenares de hectáreas. Además, que hay que contar las carreteras que construyó. Se contaminó
bueno, se contaminó el aire por la quema de gas y también se contaminó el suelo por los frecuentes derrames. Ahora con los impactos culturales. En la zona existen en la actualidad 5 nacionalidades indígenas originarias. Están los sionas, secoyas, guaranis, cofanes y quichuas. Además existieron los tetetes y sanzaguaris que hoy están extintos. Y bueno, todos estos pueblos tuvieron graves consecuencias por la actividad petrolera. Tenemos que las nacionalidades se vieron afectadas por el nuevo contacto. La población de los cofanes, secoyas y sionas se vio tremendamente disminuida. En el caso, como ya mencioné, de los tetetes y sanzaguaris se extinguieron. También se perdieron gran cantidad de su territorio ancestral y sobre todo perdieron su fuente de vida, su fuente de subsistencia, que fue la naturaleza. Ya no había cacería, el agua estaba contaminada, entonces eso los obligó un poco a culturizarse. Otro de los efectos perjudiciales fue que aparecieron nuevas enfermedades que ya los chamanes no podían curar. El tomar agua contaminada, el vivir con la contaminación ocasionó que existan enfermedades nuevas. Entre los impactos a la salud, vemos que en la zona donde perforó Texaco existe uno de los índices de morbilidad más altos del país. Tenemos, por ejemplo, que en caso de la leucemia infantil es 3 veces más alta que en el resto del país. También hay una alta incidencia de cáncer, de abortos espontáneos y enfermedades de las mujeres. Las mujeres han sido de las más afectadas porque como ellas pasaban más en el río, ellas lavaban en el río y los ríos eran contaminados, su salud se vio gravemente perjudicada. También tenemos malformaciones genéticas y bueno, enfermedades en general como dermatitis, problemas de la piel, respiratorios, renales, hepáticos y digestivos. Además hubieron otros impactos sociales, a pesar de que la riqueza del país venía de la zona. Esa es hasta ahora una de las zonas más pobres del país. Tenemos que los campesinos no podían producir por la contaminación, además de que muchos de sus animales se morían y también el pagar enfermedades era costoso y afectaba su economía. Entonces, bueno, tenemos un alto índice de pobreza. Y ahora ya vamos a entrar en lo que propiamente es el proceso judicial que se inició a partir de las graves consecuencias que se produjeron en la zona. El juicio empezó en 1993, a Texaco se la demandó en su casa en Nueva York. Y bueno, durante 9 años Texaco lo único que hizo fue pelear para venir al Ecuador. Ellos decían que la justicia ecuatoriana debía resolver este caso. Eso es sorprendente porque ahora ellos dicen que la justicia ecuatoriana es fraudulenta. Ahora que hay una sentencia, dicen que la justicia ecuatoriana no sirve. Y bueno, eso muestra más que lo único que ellos quieren es que nunca se haga justicia. El juicio se peleó en Nueva York durante 9 años y en el 2002 el juez de Nueva York lo desestima y lo manda a Ecuador para que sea resuelto. En mayo del 2003 se presenta la demanda ante la Corte Superior de Sucumbíos. Son 47 personas las que firmaron, sin embargo, estas representan a más de 30.000 afectados en la provincia de Sucumbíos y Orellana. Judicial en Sucumbíos tiene una duración de 7 años. Durante estos 7 años, Texaco hace lo posible para que nunca se resuelva, llena a la corte con papeles, hace peticiones absurdas. Vemos que existen 240.000 páginas en este juicio, se hacen 56 inspecciones judiciales, hay 118 informes de expertos, hay 64.000 resultados de laboratorio. La prueba es contundente contra la compañía. Si ustedes van ahora a la zona, después de más de 20 años de que salió del país, la compañía se encuentra contaminación. Y bueno, entonces el juez sentenció contra Texaco el 14 de febrero del 2011. El 3 de enero, la Corte de Apelaciones, la Corte Superior, ratifica esta sentencia y por tanto esta sentencia pasa a ser ejecutable, es decir, que ya se puede cobrar y es una sentencia en firme. Entre los valores que están en la sentencia se ve que no hay reparación individual a nadie, no se le dice usted sufrió de cáncer, entonces le vamos a dar dinero a usted, lo que se hacen son formas de reparación colectiva. Vemos los rubros para que deben usarse, vemos que hay una remediación para suelos, que es la mayor cantidad
más de 5.000 millones de dólares. Está para recuperación de ecosistemas, 200 millones de dólares. Para la reparación cultural, para los daños a los pueblos indígenas existen 100 millones de dólares. Para la elaboración de un sistema de agua, ya que todo el agua de la zona está comprometida, existen 150 millones de dólares. En vista de los graves daños a la salud, existe todo un sistema nuevo de salud y este tiene un valor de 1.400 millones de dólares. Además se da una cifra para los tratamientos de futuros casos de cáncer, son 800 millones. Y por último tenemos la remediación de los sedimentos, que es 600 millones de dólares. En total la cifra es 8.646.160.000. Y a esto hay que sumarle un 10% adicional que se establece en la Ley de Gestión Ambiental. Además, el juez ordenó a la compañía que haga una disculpa pública. La compañía, como en su habitual prepotencia, se negó a darla y por tanto el valor se duplicó. Y esto se le suma, y sumando las costas judiciales, da una cifra final de 19.041.414.529 dólares. Esta es la cifra que Chevron debe pagar a las comunidades amazónicas. Todo, claro, ahora ya hay más de intereses, ¿no? Y esta cifra no irá a manos de nadie, va a ir a un fideicomiso y el fideicomiso debe llevar a cargo tareas colectivas. En la actualidad este proceso está comenzó ya la ejecución, al cobro de la sentencia en Canadá y en Brasil. Y además, Chevron pidió un recurso de casación, que es un recurso extraordinario, y está en la Corte Nacional de Justicia esperando que se resuelva. Para concluir, quisiera hablar de cuál es la importancia de este juicio, no solo a nivel nacional, sino mundial. Bueno, para empezar, se le está haciendo justicia a 30.000 personas que han vivido situaciones aterrantes y totalmente violatorias a sus derechos. Además, es un importante precedente mundial. Lo imposible es posible. Nunca se piensa que comunidades pobres de un país pobre pueda demandar a una gran compañía. Chevron es la novena compañía del mundo, creo que es la segunda o tercera de Estados Unidos. Es la primera vez que comunidades como ya dije, comunidades con bajos recursos de un país en vías de desarrollo ganan una batalla legal contra una grande compañía transnacional. Además, es la cifra económica más alta dada durante un litigio ambiental en todo el mundo y también la más alta dada en otro país contra una compañía norteamericana. Y bueno, con eso quería concluir. Quiero invitarlos a que sigan esta causa. Esta causa no es solo de los pueblos del nororiente, es una causa que es de todos nosotros, es de todo el mundo y que va a ayudar a cambiar la concepción de cómo las transnacionales operan en países como los nuestros. Muchas gracias.